De vidas pasadas quizás podemos traer una frecuencia, un karma o un suceso que no hemos sanado y no hemos repetitivo y se vuelve una tentación en este mundo actual o en esta vida carnal. Claramente un exorcismo no es como nos lo muestran en las películas, ¿no? O sea, de eso hay algunos detalles, pero la realidad es completamente distinta. Pero si esa alma que trasciende es un demonio, es un ente maligno, ¿cómo podríamos llamarlo? Usted que es el experto en el tema. ¿También es igual que un espíritu común o estamos hablando directamente de demonios, lo que usted trasciende? Resulta que si existen demonios, en lo que hemos entendido y viéndolos en los planos espirituales, son maestros para los que tocaron la oscuridad. Maestros oscuros. Maestros oscuros. Que tienen una irradiación, una vibración y una agonía de ausencia de luz. Y esa ausencia de luz también es ausencia de amor. O sea que se vuelve la contraparte. El odio, el rencor. Correcto. La ira o nuestra furia para atacar. ¿Sí? Esos seres están en una energía de la visión cuántica de nuestra conciencia, donde si tú tocaste la oscuridad, hiciste mal, robaste o quizás mataste a alguien, esa sombra se va a interpretar en una forma arquetípica como un demonio. De estos llamados hechiceros o magos o brujos de la oscuridad, de ir a un cementerio, saber que hay un alma ahí atrapada en un cuerpo, hacer un trato con esta alma para que imponga o sabotee, o lo que llaman, le pusieron a andar el muerto encima. Es porque van al cementerio, hacen un trato con un alma para que sabotee y quizás se lleve al otro. Usted nos hablaba sobre que puede ser un camino tedioso hacia lo oscuro o puede ser uno hacia la luz. O sea, si yo tomo la decisión, pero tengo miedo, ¿con qué me puedo encontrar? Esa es otra muy buena pregunta. Resulta que en sabidurías muy antiguas y dentro de la conciencia hay especies de senderos, de barreras y de cielos o de mundos o estados del alma, de la conciencia. Entonces muchas personas están experimentando hoy en día yagé, ayahuasca o simplemente meditar, pero hay muchas estrategias, respiraciones para lograrlo. Pero cuando llegan allá, ¿con qué se van a encontrar? ¿O qué van a hacer si se encuentran con un ser oscuro, un dragón, una serpiente, el de los cachos o un ser de luz? ¿Qué tal? El saludo especial para nuestros suscriptores y seguidores en las redes sociales. Bienvenidos. Aquí estamos en un episodio más del Rincón del Miedo 666. Este espacio en el que tocamos todos los temas que tienen que ver con lo paranormal, el misterio, el más allá. Y por supuesto, siempre queremos ese contacto con la gente, con aquellos que nos ven, con los espectadores, con los seguidores, con los suscriptores. Si usted tiene una historia por contarnos, no olvide dejarnos su mensaje en el DM, que con todo gusto su relato será escuchado por miles. Si tiene de pronto alguna vivencia también en imágenes, videos, hágalos llegar, porque aquí estaremos ofreciendo el espacio ideal para que se hagan visibles. Como lo que ocurrió con Fernando en Cundinamarca, Colombia, que nos escribió hace unos días. ¿Y por qué voy a tocar este tema? Porque justamente el invitado de hoy es una persona que nos va a relatar casos afines a esto. Fernando me había escrito hace unos días precisamente a hablar sobre algo que le está sucediendo en su casa y que tiene que ver con lo que él denomina un espíritu maligno que aparentemente se habría apoderado de su hogar. Lo manifiesta que en sueños ha venido constantemente presentando el mismo sueño. Es sobre un acontecimiento en un lugar similar. Él dice que se ve en una finca, en terreno abierto, con un elemento contundente y que hay una voz que constantemente le dice que tiene que hacerle daño a su familia. El sueño, cuando él despierta, pues obviamente se da cuenta que es un sueño, pero es de forma repetitiva. Y Fernando, desde Cundinamarca, quiere saber de qué se trata. Pues Fernando, le tengo buenas noticias, porque hoy el invitado que tenemos puede resolvernos esa duda. ¿De qué se trata este sueño tan repetitivo que le ha pasado en varias ocasiones y que él teme que se trate de pronto de un ente maligno queriendo poseerlo para que cometa algún acto en contra de su familia? En Rincón del Miedo 666, Alex Montoya o Alexander Montoya, guía de almas, pero además
exorcista. Una persona que ha estudiado este mundo de lo paranormal a raíz de un caso personal que le sucedió, que ya nos va a contar. Pero antes, Alex, bienvenido al Rincón del Miedo. Pues muchas gracias, Julio, y un saludo para todos los seguidores de este importante canal, porque quizás el tema paranormal y el tema esotérico o espiritual ha sido un poco estigmatizado y poco conocido. Pero hoy en día creo que hay información interesante y muchas personas quizás nos hemos preocupado un poquito por ese más allá. Como decías tú, me tuvieron que haber pasado casos insólitos espirituales para haberme como ido a empapar e investigar de qué se trata todo esto. Bien, Alex, antes de ir con lo profundo del más allá, hablemos un poco del caso de este hombre, Francisco, que nos ha escrito precisamente para decirnos lo que está pasando en su situación, con estos sueños que no han sido uno, ni dos, ni tres, sino que han sido repetitivos en lo largo de varios meses, que quizá pueda así estar siendo atacado por algún ente, o de qué puede tratarse esta situación. Bueno, con esto que... ¿qué consejo podríamos darle a Claro. Primero, hablar de acontecimientos quizás parecidos, que podemos ir a indagar o hemos ido a investigar y a solucionar también de qué se trata un poco esto. Y cuando son este tipo de sueños repetitivos y a través de pronto encuentros en estos planos espirituales, que es la meditación trascendental, que ya vamos a hablar un poquito de ello, resulta que cuando hemos hecho este tipo de ejercicios e ir allá a ese campo de la conciencia o espiritual o de imágenes de la conciencia, que a través de los sueños tiene este tipo de representaciones, y como lo son los sueños repetitivos, hemos analizado que de vidas pasadas quizás podemos traer una frecuencia, un karma o un suceso que no hemos sanado y no hemos repetitivo, y se vuelve una tentación en este mundo actual o en esta vida carnal. Otra, si hay seres en el plano etérico o espiritual que se encargan de dañar esa voz o de manipular o sabotear de esta forma a personas para atacar. Como quien dice, una voz o lo que llaman por ahí el diablo se le metió e hizo esto, ¿cierto? Pero sí hay una especie de seres que sabotean y atacan. Motivos: por nuestras propias acciones, por haber de pronto tocado oscuridad sin saber, sin conciencia, y nos ganamos una especie de maestro oscuro por haber hecho algo. Por odiar a un padre, por traer un odio, con un rencor con un padre, con una madre de familia, porque los padres de pronto este hijo no lo querían tener, y hay un campo magnético negativo hacia este ser, y por eso viene como ese subconsciente con esta rabia o rigor o ego o forma negativa de querer atacar, y que algo más allá manipula nuestra mente o nuestro pensamiento a la conciencia, y puede ser mucho esa parte. Otras veces es infundido a través de brujerías. Sí, a través de ataques energéticos de brujerías, donde son capaces de estos llamados hechiceros o magos o brujos de la oscuridad, de ir a un cementerio, saber que hay un alma ahí atrapada en un cuerpo, hacer un trato con esta alma para que imponga o sabotee, o lo que llaman, le pusieron a andar el muerto encima. Es porque van al cementerio, hacen un trato con un alma para que sabotee y quizás se lleve al otro. ¿Sí? Que es ahorita un caso de la parte de exorcismos, que por ese motivo le impusieron un alma a otra persona y se incorporaba en él, a querer atacarse a él mismo o reventarse la cabeza. En el caso de esta persona que te escribe, hay una especie de perturbación astral de algo que él debe sanar, o de esta vida o quizás de vidas pasadas. Y cuando es sueño repetitivo, es la mayoría de acontecimientos genéticos pasados de la conciencia que por algún motivo que hizo mal hay que rectificar en esta vida. Bien, ahí está entonces de pronto una respuesta para nuestro suscriptor que nos ha escrito. Recuerde, si usted tiene alguna historia por relatar, aquí estamos en el Rincón del Miedo para escucharlos.
Bien, Alex, adentrémonos en este tema tan interesante de lo paranormal. Porque usted ha venido durante años haciendo investigaciones, haciendo digamos, queriendo conocer un poco más de lo que todo este asunto embarca, hacia dónde se dirige, la existencia del más allá, la existencia de lo paranormal, de un mundo místico que por supuesto la ciencia hoy no reconoce por obvias razones, pero que existe y que existe con todo y lo que hemos conocido durante los siglos, es decir, apariciones, presencias, entes demoníacos, espíritus, fantasmas, lo que usted quiera denominarlo. Todo esto existe. Sí. Y usted se ha especializado en ese estudio. Pero no solamente que se haya especializado en, digamos, acudir a casos en los que se puede experimentar estas vivencias de fantasmas, espíritus, entes y demás, sino que además se convirtió en exorcista. Pero entonces aquí va la pregunta clave. Exorcista, la gente lo asocia con un cura que tiene que estar certificado por la iglesia para que lleve a cabo este ritual, porque es un ritual, en el que se saca un espíritu, un ente demoníaco, lo que usted quiera denominarlo. Y luego está Alex, que se denomina exorcista, pero que además tiene evidencia de varios casos que ha logrado llevar a cabo donde hace el exorcismo, logrando liberar el espíritu maligno de personas. ¿Por qué entonces, si esto solamente se atribuye a la iglesia, usted lo practica? Es muy buena pregunta. Muchas gracias, Julio. La Iglesia Católica conoce el funcionamiento del alma en este mundo desde la creación misma. Pero ellos, para el dogma religioso y el control humano, pues no iban a revelar esta verdad. Sí. Entonces sacaron el dogma y la creencia religiosa a través de la historia de Jesús y todo este cuento. Pero no nos vamos a indagar en la Biblia. Ellos conocen cómo de pronto hacer este tipo de actos. ¿Por qué yo no religioso o cura o vestidito como cura, por decirlo así, estoy haciendo exorcismos? Porque creo que a la raza humana vienen por este tiempo y quizás desde siempre en la humanidad han venido despertando conciencias ciertas personas o iluminando la conciencia o la glándula pineal, que es lo que se está estudiando hasta científicamente hoy en día. A mí me pasó un acontecimiento después de buscar liberarme de una brujería que me hicieron acá en la ciudad, sí, y donde pude empezar a sentir ataques y cosas paranormales. Al ir indagando en esta búsqueda, yo un poco antirreligioso, porque a mí la religión le faltaba como una ficha para hacer rompecabezas, entonces busqué por muchas partes ayudas. En un momento de pedir ayuda de esa parte de ataque espiritual negativa, yo dije, algún día me doblé y dije, bueno, lo malo está aquí, algo nos está atacando porque nos arañaba desde las patillas hasta los dedos y amanecíamos aporreados, tanto que un día una pareja mía amaneció con una cuerda amarrada en un pie, y eso porque se acostó a dormir a los pies, que llaman, donde estuviera durmiendo normal, se la amarran en el cuello. Sí. Entonces cuando yo vi que el caso estaba delicado, me puse a buscar mucha ayuda. Pero cuando vi que la ayuda no era tan eficaz, efectiva, sí, me arrodillé y dije, bueno, ¿dónde está Dios? Yo rockero, metalero, me gustan las calaveras. Claro, la gente lo amo ve a las calaveras y dirá, claro, parece más un satánico. Exactamente. Y el estigma de la música y el satanismo de la música y todo eso, pues ha hecho ese mirar a la persona de otra forma. Pero resulta que cuando yo me arrodillé y dije, bueno, ¿dónde está Dios? ¿O dónde está lo bueno? Porque aquí lo malo nos está atacando. Pues al momento tuve una visión en mis ojos con las manos cerradas de una fuerte luz que me hizo una especie de despojo de limpieza, que yo casi caigo al suelo. Sí. Yo lo comparo como cuando uno iba al aeropuerto a pegarse de los aviones y ese aire, pero no era un aire, yo sentí una energía de una luz amarilla que me hizo una especie de despojo y limpieza. Cuando eso me sucedió, entonces yo me puse a decir, algo hay aquí más allá del mundo físico. Sí. ¿Sí? Hasta que pude empezar a estudiar desde libros sagrados y libros apócrifos y otras sabidurías por qué me pasaban acontecimientos como este,
Y ante todo, venir recordando que desde niño vengo como con una visión 3D o trascendental o espiritual, porque me han sucedido casos muy especiales. Correcto. Al sucederme casos paranormales tan especiales, tan nítidos, tan verídicos a la vez, y no tener una respuesta con este acontecimiento espiritual, busqué respuestas. Hasta que logré estudiar cómo desprender la materia, no sin antes tener una sanación interna. A mí me tocó hasta llamar a mi primer novia a pedirle perdón por mis actos, y a mis parejas, y a personas. Y ustedes aquí me han conocido en Cartago haciendo eventos masivos de autos antiguos y motos y conciertos, ¿sí? He sido una persona conocida, no he buscado fama con esto. Es más, llevo 9 años donde entendí cómo salir de la materia, ir con la conciencia a esa energía cuántica astral y llegar a una luz inteligente con tanto amor que uno hasta ni quiere volver. Y es sentir uno como ir a ese túnel, llegar a una luz, o esa luz formarme y decirme: ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Porque hay algo que llama la muerte del ego, y también es la muerte de la materia, de usted dejar este pensamiento del intelectualismo que hemos estudiado para intentar explicar qué es Dios. La parte atea de nosotros o la parte egocéntrica dice: no, aquí no hay sino la materia y usted se apagó y no hay nada más. Pero resulta que en la parte paranormal y dentro de nosotros hay un tercer pensamiento, el ser pensante. Y al haber estudiado, poder salir de la materia y hacer una especie de salto cuántico y llegar a esa luz que uno la siente como la creación, como Dios, porque hay tanta luz tan brillante que es hasta enceguecedora, pero cuando logras ser recibido allá, usted tiene una comunicación con una conciencia inteligente y de mucho amor. Y en esos episodios pude obtener una sabiduría en esos planos espirituales de cómo poder, a través de la meditación trascendental, llevar las personas a ese plano de la conciencia o al subconsciente, donde hay una especie de mapa espiritual para poder trascender almas. Entonces, de esta forma de entendimiento, dado en un plano espiritual, puedo ayudar a trascender almas o hacer lo que llaman un exorcismo o una liberación. Correcto. Pero entonces, lo voy a exponer así. Claramente un exorcismo no es como nos lo muestran en las películas, ¿no? O sea, de eso hay algunos detalles, pero la realidad es completamente distinta. Pero si esa alma que trasciende es un demonio, es un ente maligno, ¿cómo podríamos llamarlo? Usted que es el experto en el tema. ¿También es igual que un espíritu común o estamos hablando directamente de demonios, lo que usted trasciende? Resulta que si existen demonios, en lo que hemos entendido y viéndolos en los planos espirituales, son maestros para los que tocaron la oscuridad. Maestros oscuros. Maestros oscuros, que tienen una irradiación, una vibración y una agonía de ausencia de luz. Y esa ausencia de luz también es ausencia de amor. O sea que se vuelve la contraparte, el odio, el rencor. Correcto. La ira o nuestra furia para atacar, ¿sí? Esos seres están en una energía de la visión cuántica de nuestra conciencia, donde si tú tocaste la oscuridad, hiciste mal, robaste o quizás mataste a alguien, esa sombra se va a interpretar en una forma arquetípica como un demonio, como un ser a lo que tú más le temas, para poderse confrontar con la oscuridad que usted creó o tocó o utilizaste, ¿sí? Hemos analizado que los demonios no se pueden ir a tirar al infierno, ni a la oscuridad, ni como dicen los religiosos: lárgate, demonio inmundo, de aquí, o vamos para el infierno. Es echarle más leña al juego. Los que se llaman seres, demonios o Satán o Lucifer, todos estos seres están establecidos por la misma creación divina para una misión: el que toca la oscuridad.
Ellos no se pueden tirar a la oscuridad, ellos ya pertenecen ahí y tienen su orden divino. No entiendo por qué la religión los manda al caldero, al infierno. Pero en el caso, por ejemplo, de ese exorcismo cartagüeño de acá, que con Miguel y con el equipo de investigación paranormal fue mi primer exorcismo, cuando recién había tenido este entendimiento. Quizás yo dije, yo sí seré capaz de hacer un exorcismo, y escucho por ahí la voz, ¿para qué estudiamos pues? ¿Para qué lograste el entendimiento? Yo, pues claro, al saber cómo vive el alma en la glándula pineal en nuestra conciencia, podemos hacer la forma de sacar ese pensamiento o alma de ahí, de la recámara o el recipiente de la otra persona, que se le incorpora a otro ser pensante, otra alma. En este caso, por ejemplo, no era un demonio. Todo el mundo creía que era un demonio porque en las imágenes que me mandaron para la ayuda es un muchacho que lo tienen entre 4 o 5 personas y tira gente para lejos y hace ruidos y gruñe y se ríe. Y en el momento en que se le incorporaba este otro ser, la idea de ese otro ser era reventarle la cabeza contra el suelo o contra las paredes. Era la intención. Tanto que el muchacho lo muestran volteando la cabeza, y en el momento que yo llegué a atenderlo hubo 2 acciones que se cayó al piso con una forma que se escuchó el estruendo en la cabeza, que no es una mímica y una payasada. Es algo tan delicado y real que logramos entender. En este exorcismo en particular, cuando logramos dominar a este chico, que cuando yo llegué a la casa y tocamos la puerta y dijeron, llegó Alex, se escuchó un ruido y cayó desmayado. La entidad ya sabía que íbamos a hacer eso. Cuando lo pasamos acostado, le pusimos una almohadita a la sala, todo el mundo retirado, ya por unas 15 personas, entre el equipo de grabación y los familiares. Cuando logramos hablar con esa entidad, que entre 4 muchachos acuerpados tenían que tener un muchacho flaco, delgado, muy, muy noble, un pelado muy, muy sencillo, pero cuando se le incorporaba eso, las facciones, la expresión y la forma de reventarse la cabeza contra el piso eran inexplicables. Cuando logramos y obligarle, conectando a Freddy al plano espiritual para encontrarse con esa alma, ¿quién era? Logramos que nos hablara y resulta que, dice la alma, era un muchacho que había muerto en una balacera aquí en Cartago. Hablo con él, con esa alma incorporada en Freddy, en el muchacho del caso, y nos dice que a él fue una señora al cementerio y le prometió luz, pero que se tenía que llevar a este muchacho. Entonces la misión de ese espíritu era llevarse a Freddy. ¿Sí? Se le incorporaba para llevarse y nos decía, y a mí me gusta y me lo voy a llevar y no me importa. Le dábamos agua bendecida y nos la escupía y se burlaba de nosotros. A lo película del exorcismo. Hablaba voz gutural, se reía en una forma macabra a lo película, pero al uno conocer cuál es el juego de la conciencia ahí, yo no le puedo temer a eso. Sí. Y yo tengo que tener el control de él. En un momento donde se nos salía del cuerpo, Miguel, que es también vidente, veíamos ya una sombra gris, y cuando se le incorporaba a Freddy el ambiente era muy raro, más fuerte, más pesado. Resulta que en un momento se sale y vamos al patio y yo percibo la sombra esta alma llorando en el patio. Cuando yo le digo, yo dije, esta es la oportunidad. Entonces yo le dije, vine a ayudarte. No vine a juzgarte ni a pelear. Vine a ayudarte a trascender, o te vas a quedar en esta tristeza, este agobio que tienes. Cuando yo le digo eso, brinca Freddy en la sala y empieza el show. Empezamos a ayudarlo a trascender, a perdonar. Hubo un momento que todos susurraban, todos oraban. Mi expareja me tocaba aquí y lloraba porque ella empezó a percibir el llanto del espíritu, hasta que logró hacerse un portal de luz, y entre Freddy y todos pasó a la luz, y Freddy dice, ya pasó, descansó. Y veo un ángel con una bandera blanca, 10 ángeles con una bandera blanca, y había alrededor de una luz, un poco de ángeles que se convocaron para poder ascender a este espíritu. Cuando logramos ascenderlo, me dice mi expareja y me muestra
Mira la hora, 11:11 de la noche, que es un número repetitivo y el 11:11 tiene un significado elevado espiritual. Eso nos confirma que pasó a la luz. Estamos en esa y Freddy, ahí acostado, dice, empiezo a ver otra sombra, la otra sombra gris, y es un viejito de sombrerito. Y yo le dije, ¿quién es el viejito? Y dice, no, yo no sé, yo le tengo como susto. Entonces le dije yo charlando, pues logramos sacar bien problemático, este demonio, y te va a dar susto de un viejito. Entonces lo tomamos como broma. Resulta que el viejito era el espíritu del papá de esta alma que se le incorporaba a Freddy, que ya había desvivido, y no andaba sino con el hijo, como regañándolo, preocupado por esa acción que estaba haciendo. Ese día pudimos trasladar a que trascendieran estas dos almas a la luz. Entrevistamos a Freddy, entrevistamos a la mamá. Eso fue un caso de 6 horas de combate espiritual prácticamente, donde pudimos entender todo. Al otro día este muchacho normal, a los meses ya totalmente normal, donde él tenían que esconderle la moto porque él sentía que la mano no era la de él, intentaba chocarse, donde cogía cuchillos a cortarse y donde ante todo la cabeza la tiraba contra las paredes, contra el suelo de una forma muy violenta a intentar reventar la cabeza. Entonces no era un demonio, era un alma oscura que había tocado su oscuridad porque quizás era lo que llamamos aquí en Colombia un pillo, ¿sí? Un pelado que era sicario, murió en una balacera y como tenía su alma oscura, aprovechan las brujas para imponerle esa alma oscura a una persona. Pero entonces hay una bruja que quiso hacerle daño a Freddy. Nos dimos cuenta porque cuando conectamos al plano espiritual nos revelan. Nos dimos cuenta que a Freddy se enamoró alguien de él rechazó a esa persona, contrató una bruja, para que le hiciera ese maleficio. Esa imposición. ¿Cuántos casos de exorcismo ha logrado atender usted, Alex? Uy, varios. Pueden haber unos 4 o 5 muy interesantes, muy importantes, pero sí varios. Este fue uno de los más pesados. Y como te digo, fue mi primer caso, mi primer prueba. Fue genial. Porque uno poder liberar una energía que se sentía, la vibración en ese momento del exorcismo, la mamá, porque yo hago aros de fuego para purificar y liberar, una especie de ejercicio alquímico con el fuego para liberar todo lo que son estas energías. La mamá sentía que se quemaba por dentro. La tía trasbocaba en el baño cada momentico cuando estábamos haciendo liberación. Son todas las percepciones de esa energía que atacaba ahí y que como uno la presiente, entonces empieza a sentir esos síntomas y hace parte de la liberación. Por ejemplo, mi pareja en ese tiempo lloraba. Ella decía perdón, y ella empezó a llorar sin ella hacerla del caso, pero era porque percibía el perdón que estaba buscando ese muchacho para poder trascender. Cuando le dijimos que lo perdonábamos, que fuera tranquilo, en paz, que no íbamos a tener represalias o odiarlo por eso, se hizo luz y se fue, traspasó. ¿Cómo combate usted ante la gente que no cree, que dice, está loco, lo que está hablando de todos estos temas y demás, no tiene coherencia? Sí, es muy berraco. Es quizá gente que no cree tampoco en el mundo de lo paranormal, ¿no? Hay unos casos muy interesantes. Y yo tengo el canal Guía de Almas ahí en TikTok, donde precisamente es una de las polémicas diarias. El ataque de los ateos, que quizás intelectuales, personas que han estudiado o quieren con la ciencia demostrar una existencia, y están los creyentes. Pero hay un detalle, el ateo cree que no hay nada, que no existe nada, que usted se apagó y ya no hay nada más, que es todo del cerebro o de la conciencia o de la imagen. Y el religioso o el creyente religioso también cree. Entonces yo les digo, hay que verificar cada uno, y hasta las escrituras y en la historia de la humanidad, la verdad está dentro de cada uno. Y en esa misma Biblia, en el ejemplo que mueve como Jesús, dentro de nosotros está la verdad. El templo del Espíritu o de Dios es tu cuerpo, tu templo sagrado. Y hay una frase con la que hacemos debate cuando suben religiosamente, porque la religión que conocemos acá está basada en la Biblia. Sí. Y dice Jesús en un pasaje,
creo que no recuerdo bien para no equivocarme bien el pasaje, pero dice, si tu ojo está bueno, todo tu cuerpo se llenará de luz. Y se refiere a la activación de la glándula pineal. Con el tercer ojo el tercer ojo que llaman. Cuando uno hace esta experiencia de querer ir a averiguar quién es usted, no Julio, Miguel ni Alexander, el ser pensante, esa alma, cuando se toma la tarea de ir a investigar, introspeccionar, el único camino es la meditación interna, donde se calman los dos hemisferios del cerebro, pero piensas con tu tercer ojo, con tu ser, que viene vivo desde que somos un espermatozoide, una energía cuántica viva, y se vuelve un cráneo y la columna vertebral. Desde que entra al óvulo ya se hace alma, ser pensante, y luego se vuelve un ser biológico, un cuerpo biológico. Entonces, cuando descubrimos que la única forma de darse cuenta de esto es internamente, entonces es muy difícil comprobarle a alguien, vea, es así, porque tú y cada ser lo debe vivir. Y para ir al plano astral, hasta ahora no se puede llevar una cámara para traer la evidencia, claro. ¿sí? Pero la ciencia y muchos médicos psiquiátricos que hablan de la psiquis y la psiquiatría, y como el médico que entrevistaste antes, que han tenido acontecimientos, están estudiando este caso. Están estudiando la vida después de la vida, que quizás nosotros, el ser pensante, no desvive lo que se apaga en la materia, el cuerpo biológico. Si analizamos, nosotros siempre hemos creído que somos un cuerpo con un alma, pero resulta que más bien es un alma que habita este cuerpo físico, y que esta alma pensamiento es la que le manda el orden al cuerpo para obrar, ¿sí? Ya sea positiva o negativamente, o para hacer nuestros quehaceres. El alma piensa para mover las manos, el alma piensa para accionar, el alma o la conciencia piensa para peinarse. Usted no pasa por el espejo y resultó peinándose solo. Usted piensa y va y hace la acción. Entonces, de todo ese análisis, y ahora la ciencia o la cuántica o la parte de la psiquis, o estos psiquiatras están analizando ese más allá, este poco de evidencias. Y hay médicos que quizás ya hablaron con el Papa, quizás ya han tenido conferencias con más de 200 psiquiatras donde no han podido refutar esta evidencia o esta investigación que apenas está iniciando para la humanidad y que viene siendo prometer el gran cambio, el estado crístico de conciencia, y vendría siendo el retorno del Cristo. Alex, usted nos contaba extra micrófono algo muy importante y tiene que ver con un caso, o ya le ha ocurrido en varias oportunidades, en el que usted logra encontrar a una persona o logra hacer conexión con una persona que había dejado este plano, el plano terrenal, pues su familia estaba desesperada ante la desaparición de su ser querido. Cuéntenos un poco sobre ese caso. ¿Cómo logró resolverlo? Bueno, ese hay muchos casos. Ese caso es particularmente y algo delicado, ¿sí? Porque fue una desaparición de alguien donde llevaba varios días desaparecido, y al yo ser amigo de la familia me llaman y le digo a la esposa, la única es ir a través de la meditación y llevarte al plano espiritual. Cuando vamos al plano espiritual podemos tener contacto con los seres que pasan a ese estado, ¿sí? Con la conciencia que ya no tiene materia y pasa a ese estado de pensamiento, digámoslo así, o energético o espiritual. Cuando yo le dije que si hacíamos el ejercicio y se encontraba con él allá, tuviera en cuenta que él ya no tenía cuerpo, que ya había pasado al otro mundo, si se encuentra con él. Pues preciso hicimos la meditación y tuve un encuentro con él muy interesante, donde le explica muchas cosas de lo sucedido, de por qué le había pasado esto, donde la familia pues tiene un contacto y llora, donde pasaron casos muy particulares de él decir de una contra o algo que se le había quedado en la casa, nadie conocía, y al parecer él dejó una especie de amuleto que tenía de protección. Pero cuando estábamos hablando con él, lo narró, y cuando la esposa volvió de la meditación guiada, fue al cajón donde él avisó y allá estaba
esta parte, fue una de las pruebas. Pero no tanto ese caso, porque como te digo, son casos ya delicados de acciones o cosas que le suceden a la gente. Sí le quiero contar un caso muy particular de sucesos de personas que han desvivido. Hace unos añitos atrás, 2 o 3 años quizás, me llamaron a Manizales, a una señora que la iban a internar al psiquiátrico, a un centro psiquiátrico, porque ella buscaba la forma de quitarse la vida. Psicológicamente, médicamente la tenían dopada con pastillas psiquiátricas, mucha atención psiquiátrica. Lo único que vieron, no, internémosla, porque no se podía dejar sola, porque no dormía, porque mantenía una angustia de quitarse la vida y no entendían por qué. Correcto. Ni médicamente. Dieron conmigo, me llamaron a mí, fui hasta Manizales, una señora, sus 3 hijas muy intelectuales, muy serias. Me toca explicar cómo un peludo rockero conoce la espiritualidad y puede hacer este tipo de ejercicios. Pues empecé a explicarle cómo era el método de ir al plano espiritual, encontrarnos con lo que sea que haya allá o que lo que pasa. Uno conectar la persona al plano espiritual es como si nosotros conectáramos el alma a la creación misma y de ahí te muestra qué sucede, qué está pasando o qué hay que sanar. Pues resulta que en el viaje, la meditación donde se explica a través de una respiración de 10, 15 minutos, controlar la respiración, el cuerpo, el corazón, ignorar este mundo físico, empieza uno a tener visiones de esos planos o ese mapa de la conciencia. Cuando estamos en estas, ella viaja a un plano espiritual donde es una especie de paraíso y donde hay agua de purificación y de limpieza. Cuando ella llega a este paraíso, guiada en esta meditación, cuando las personas logran estar en esa agua, es para purificar el alma. Entonces usted tiene una visión como si estuviera soñando y puedes ir a bañarte en aguas puras espirituales. Tanto que saben a manantial deliciosas y han sanado problemas tanto de brujería como de enfermedades del cuerpo en esa meditación. Pues ella se ve ahí como cuando tenía 5 y 6 años de edad. Le digo que se bañe, se purifica, juega en esa agua. Cuando se baña al rato, toma el agua, ella queda tranquila como si hubiera renacido, se acuerda como cuando tenía esa edad y llega una luz y baja por ella y la sube a una luz donde todo es paz, tranquilidad y no hay nada. Todo es luz, paz y amor. Se queda un buen rato ahí, se llena de esa luz, de esa energía y la pasan por un sendero a una especie de cueva oscura donde ella ve una sombra casi como una de estas cortinas oscura, grande, y yo le digo, pregúntale a esa sombra quién es, por qué está ahí. Ella dice que la sombra está hasta llorando. Cuando la sombra extiende una mano, le digo a ella que la coja de la mano y la saque de esa cueva, resulta que es el papá. Y ella dice, ¿y este señor qué hace aquí? Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Quién es? Es mi papá y yo odio a este señor. Y le pregunto, ¿por qué? Porque cuando yo tenía 5 años, él abusaba de mí. Le dije, pues a perdonarlo. No, yo no soy capaz de perdonarlo. Yo toda la vida lo he odiado porque él abusaba de mí cuando era niña. Pues le dije, es la única forma de que te quites esa oscuridad. Le tocó abrazarse siendo astralas allá. La sombra, ella y el papá lloraron. El Señor se vuelve un aro de luz. No recuerdo muy bien si él se vuelve un niño porque tengo muchos casos ya. No, es otro caso. Pero él se vuelve un aro de luz y pasa a una especie de luz brillante que se abre como un portal y pasa no sin antes haberse perdonado. Esa alma de ese señor la buscaba a pedirle perdón porque él estaba en una especie de abismo, ¿sí? De purgatorio por todo eso que había hecho hacia ella. Cuando él desvive, pasa al astral y como tiene esa culpa y su alma ennegrecida, no puede pasar. Y resulta que la angustia de esa alma, que era el papá de ella, la atormentaba no de una forma mala, sino buscando el perdón. Y la agonía de ella, quitarse la vida, era porque él la quería encontrar para que sanaran eso. Sí. La señora el otro día me llama, Alex, estoy feliz, pude dormir 8 horas.
a los 3 días, a la semana, al mes, porque yo hago un seguimiento de las personas cuando son casos tan delicados y tan reveladores. Esta señora ya normal, la dejan sola, volvió a ser la jefa de la casa, puede dormir, ella lloraba y todas las noches era en una ventanita y podía dormir 2 horas cuando ya el cuerpo la vencía. Cosas muy interesantes han pasado de esa forma. Un campo astral o un familiar ahí perturbando o porque no se ha podido ir por un apego de las emociones de ese mundo físico. Bien, Alex. ¿Cómo combatir, digámoslo así, contra aquellos creyentes en la religión que están muy apegados a la religión? Y pongo el ejemplo, cito caso. Poniendo ejemplo, tengo un familiar al que se le tiene comportamientos extraños y se le puede denominar una posesión. Pero somos completamente católicos y entonces estamos apegados a que tiene que ser un cura el que haga el proceso del ritual correspondiente, llámese exorcismo o ritual, no sé, de sanación espiritual. Pero luego ocurre eso y la persona se calma unos días, pero después vuelve el comportamiento. ¿Qué hacemos? Acudimos entonces, yo escuché de un señor Alex Montoya que hace liberación de almas y tal, exorcismo. Contactamos a Alex y con Alex logra hacerse el proceso y se hace la liberación. Pero ¿cómo luchar contra esas personas que están basadas en que tiene que hacerse por un cura, que tiene que ser un sacerdote el que lleve el proceso? Y que una persona así, con el aspecto como usted lo menciona, rockero, con el pelo largo, con tatuajes, tiene el poder, el don de hacer o llevar a cabo los exorcismos o liberaciones de almas, como usted lo quiere denominar. Bueno, no es ni... Bueno, puede ser un poder y puede ser un don, pero más bien llamémoslo un conocimiento. Sí, es un conocimiento. Voy a hacer un poquito y espero que no suene fuerte ante la religión, pero al parecer la religión más bien está hecha para mantenernos en esta matriz y en este sistema, tanto corporalmente como allá, en ese plano. No es que esté en contra de la religión como tal, tendrán sus ejercicios y sus rituales, pero en este entendimiento desde un plano espiritual es solo llegar a la persona afectada, cerrar los ojos, hacer una meditación y llevarla con este conocimiento al plano espiritual. Para poder llevar a esa persona tenemos que tener ciertas herramientas espirituales dadas en el mundo espiritual, como el báculo, como la espada, como el libro y ciertas cosas que no puedo decir mucho, pero hay ciertos artefactos espirituales que le otorgan a uno allá para poder trabajar aquí la espiritualidad y poder solo con una meditación llevar la persona a esa escalera al cielo para poder que ella sane, desapegue y pueda elevarse a ese plano, ¿sí? ¿Cómo de pronto no defendernos de la religión? Más bien explicarlo. Jesús lo hacía. Y quizás en la misma Biblia dice, y vendrán muchos como yo y haciendo hasta mejores obras. Y lastimosamente la religión, el sistema, no puede cerrar las obras de Dios. Y si yo no lo logré, pero quizás desde niño que he tenido visiones y acontecimientos tan extrañamente, quizás yo ya venía con este conocimiento, lo volví a recordar y simplemente se aplica. Y sería muy egoísta de mi parte y muy desobediente darnos un gran don de estos y no poderlo poner en práctica, porque simplemente no estamos bajo el orden o figuramos con la religión católica, que lastimosamente nos escondió cómo conectarnos, cómo religar verdaderamente, porque iglesia viene de introspección, de conectar, y religión es porque significa religare, y nosotros siempre estamos conectados con la fuente, con la luz, pero aquí nos escondieron cómo hacerlo. ¿Y cómo afrontar el hecho de aquellos que dicen, este está loco, las cosas que dice no tienen coherencia? ¿Cómo mostrar esas evidencias de lo que usted ha hecho?
compruébalo por ti mismo. Vaya a la meditación, vaya al plano espiritual que está dentro de nosotros, que es una especie de software del alma. Es como recordarle el retorno a casa. Entonces, para no pelear y no tenerlo que comprobar en el mundo físico, porque no es físico, es espiritual. ¿A dónde hay que ir? Es decir, nunca lo vamos a ver aquí. Así en este plano, no. No, porque no se ve con nuestros ojos de este plano. Hay que ir con la meditación. Sí, no se ve con nuestros ojos. Estas son las cámaras del alma, con lo que ve el mundo físico. Pero la conciencia ve en el plano astral con la visión astral, con su ser, con lo que llaman tercer ojo. ¿Y cualquiera puede hacer eso? Cualquier ser humano que se proponga y que logre dominar, calmar sus dos pensamientos. El angelito que te habla, sí, hay una esperanza de fe, creo que hay algo. Y el diablito que te va a decir, no crea. Sí, pero quizás hay un tercero, que es el que tiene que ir a explorarlo. O el que quizás en la tarea de esta existencia es lo que hay que hacer. Bueno, Alex, y yo entro a la meditación. Digo, bueno, Alex, quiero entrar a la meditación, empecemos el ritual, pero me da miedo con lo que me pueda encontrar en esa retroinspección, ¿cierto? ¿Con qué me puedo encontrar? Usted nos hablaba sobre que puede ser un camino tedioso hacia lo oscuro o puede ser uno hacia la luz. O sea, si yo tomo la decisión, pero tengo miedo, ¿con qué me puedo encontrar? Esa es otra muy buena pregunta. Resulta que en sabidurías muy antiguas y dentro de la conciencia hay especies de senderos, de barreras y de cielos o de mundos o estados del alma, de la conciencia. Entonces muchas personas están experimentando hoy en día yagé, ayahuasca o simplemente meditar, pero hay muchas estrategias, respiraciones para lograrlo. Pero cuando llegan allá, ¿con qué se van a encontrar? ¿O qué van a hacer si se encuentran con un ser oscuro? O un dragón, una serpiente, el de los cachos, o un ser de luz. ¿Sí? Entonces, hemos entendido que hay maestros de oscuridad que están hechos para eso, para la oscuridad, para el que tocó la oscuridad. Hay seres de luz para guiar y para sanar, pero hay senderos, hay 10 mundos con gobernantes de luz y de oscuridad. Hay planos o visiones espirituales como paraísos, aguas de purificación, aguas oscuras. Cuando hay enfermedad o brujería, en el viaje astral llegan a aguas oscuras para limpiar y purificar. Entonces, más bien hay que aprender ese mapa que hay allá o ir con un guía que ya conozca. En el caso suyo, por ejemplo, se prepara con respiración, con meditación y simplemente usted decir, voy a explorar. Cuando usted ya se está autorizando a ir a explorar o a indagar, ya está abriendo un primer portal. Ir a ver si hay algo. Y como toda esta información está en el subconsciente y en esta energía cuántica, para ir, para mí, lo más ideal, primero, es una concientización del alma, que hicimos mal. Una liberación de nuestra conciencia que hicimos mal o perdonar lo que llaman pecados. Porque cuando comparamos lo que llaman encontrar el Espíritu Santo que te da la información del universo, es usted tener su espíritu en una paz y en un equilibrio santificado para poder lograr ir a la luz, porque nadie va sucio. Todo el que va sucio se va a encontrar ¿con qué? Con sus agobios sexuales, con sus culpas sexuales, sus aberraciones sexuales, su odio, su maldad, su mentira que afectó al demás, que se te va a devolver, porque si el alma viene de una pureza, tiene que volver pura o recibir el mundo de la pureza siendo pura, no oscura. Entonces ahí sí es donde juega lo que nos encontramos allá. Si tú tocaste oscuridad, tienes rencor, odio, hiciste rencor, odio, cosas, hiciste brujería y un ataque energético espiritual hacia alguien, todo eso está registrado en tu propio ser. Entonces tú mismo vas al mundo espiritual donde está la balanza y si no llevas el corazón limpio, no pasas. Entonces se puede encontrar con un demonio que es creado por el chisme, por un demonio o una oscuridad que es creada por la gula
o la envidia, o la promiscuidad sexual. Sí. Se forman una especie de arcontes de oscuridad tuyos mismos por haberlos usado, que tienes que confrontar para poder estar pura la conciencia, el alma. Entonces hay muchas cosas que se pueden no encontrar allá, por eso hay que tener una sabiduría para poder saber cómo confrontar esos tales demonios, porque no puedes pelear con ellos. Son inteligencia y tienen un orden divino de hacer eso porque lo usaste. ¿Me entiendes? Entonces, cuando vamos a ese plano, hay que saber confrontar o llevar un guía o conocer el mapa. Y conocer el mapa es conocer el alma y el cuerpo físico. Muchos casos me imagino que también ha tenido en los que logra hacer esa conexión de la persona con su digamos, ese plano astral al que quieren viajar y encontrarse con respuestas. Porque lo básico que tenemos ahí es encontrar respuestas, ¿cierto? De cualquier tipo, es decir, ¿tú encuentras respuesta de todo? Sí, de muchas cosas. ¿Usted ha hecho esa conexión? Claro, para poder estar hablando de esto y para atreverme a hacer un exorcismo, es que porque tuve que haber tenido una conexión y una sabiduría de allá para atreverme a hacerlo. ¿Y con qué se encontró usted en el camino y allá? Bueno, es larga la historia, pero resumámoslo un poquito. En esta búsqueda de ayuda espiritual, cuando sentí una luz y una energía, me puse a estudiar. Y me puse a estudiar el camino de cómo ir, cómo estar allá y cómo volver. Un entendimiento. ¿Cómo podemos llamarle eso? ¿El más allá? El más allá, que no es tan lejos, está dentro de nosotros. Sí. Es un estado de conciencia, una iluminación de la conciencia. Cuando yo empecé a experimentar todo esto y buscar ayuda, empecé a sentir ayuda espiritual, empecé a estudiar para ir a hacer ese salto cuántico. En la Biblia o la religión llama nacer dos veces en este mundo, en esta existencia. Si quizás preguntan por ahí en la Biblia, ¿cómo así? Mi mamá ya murió y yo cómo voy a volver a entrar en ella para volver a nacer. Es la pregunta más lógica. Pero resulta que uno estudia para que la conciencia vaya internamente a un canal cuántico energético, el éter. Para poder lograrlo y conectar con este éter, digámoslo religiosamente, tienes que tener el Espíritu Santo, o sea, tocar un equilibrio y un entendimiento espiritual para poder viajar allá. Entonces, a través de meditaciones, controlar el cuerpo, la respiración y dejar la mente calmada o los dos hemisferios calmados, empieza uno a ver ese viaje. Como yo aquí, y no me va a dar pena contarlo porque es hasta curiosa la escena, pero es la única forma de explicar cómo logré llegar allá. Como les decía, he hecho eventos aquí en la ciudad masivos. Todo el mundo me conoció haciendo eventos y mi arte de tatuar y todo. Como uno se vuelve conocido, se le sube el ego. Entonces yo en eventos de pronto notaba que yo mandaba, ordenaba. Eso sí, cuando terminamos el evento, todo el mundo, su agradecimiento, su buen sueldo, su comida, todo muy bien y muchas gracias. Pero yo siempre mandaba, quizás ni pedía el favor. Mi madre hace tiempo me regaló una silla mecedora, a la cual declaré mi trono. Entonces yo no dejaba sentar a nadie ahí. Un día había un guitarrista del grupo de nosotros delante de una chica, se le dije, párese de ahí que ese es mi trono y usted menos tiene derecho de hacerse ahí. A los meses que empecé a estudiar todo esto y a ir a calmar este ego, me senté en esa silla, mi hijo en la cama y empezamos a hacer la meditación y la preparación que ya habíamos estudiado un tiempo atrás. Cuando me hice en mi trono, yo muy contento en mi silla, empecé a sentir cómo la silla empezó como a crecer. Yo sentía que mis brazos estaban en los techos de esa cuadra y el otro en nuestro. Cuando caigo en cuenta, la silla no había crecido. Yo me había vuelto una pequeña chispita ahí de luz. Cuando me volví eso, explotó o abrió una gran luz con verbo y me dice, ¿y qué puedes hacer en tu trono? Entonces le dije, no soy capaz ni de mover la silla, ni de meciar la silla. Entonces esa voz me dice, es que no eres nadie. Cuando yo acepté que no era nadie y que algo más allá me hizo así, entonces yo dije, wow, aquí sí hay algo más grande. ¿Sí? Cuando acepté, entré en esa luz, había tantísimo amor que yo dije, yo ya para allá no quiero volver.
aquí sí lo aman a uno. Esto sí es amor. Y yo dije, pendejos todos, no sabemos qué es el amor. Cuando entré en esa luz inteligente, que le empecé a hacer preguntas y a mostrármela con imágenes ultra rápidas, sensaciones, porque uno hasta llora y siente, empecé a preguntarle, ¿cómo así? ¿Usted es Dios, la creación? Y empecé a preguntarle todo. Hasta traerme qué tan grande eres. Y formarse una estrella encima de mí, entrar en esa estrella y yo sentir que empecé a salir de un ser, de un sistema solar, de nuestro sistema solar, y empezar a ver galaxias y a ver una totalidad de un universo, así en meditación, muerto de la risa. O sea, la conciencia del universo, de la creación. Tener uno como interacción con una fuente de luz que le hable y le resuelva cosas que usted pregunta aquí y que nadie se las responde, uno queda como rayado. Y pregunta uno tantas cosas que le llega tanta información que uno dice, ¿en dónde me va a caber todo esto? Sí, es el suceso que me apareció. Meses después, en pleno COVID, tuve otra ascensión, otra meditación, donde vi un camino muy brillante de nubes que emanaba una luz brillantísima. Cuando llegué a ese camino, por eso lo de tu hermanito me resuena. Había un ser gigante, barbado, brillante, muy feliz porque me vio allá. Y telepáticamente me ofrece su trono. Una silla grande, bonita, como en oro, blanca, brillantísima. Tenía un león que yo desde niño me lo entregaron. Y este ser, muy contento, me saca del pecho una estrellita, que yo desde niño he visto esa lucecita y me ha acompañado. Cuando me la saca se vuelve una espada. En un cojín me entrega un cetro. Me entrega una copa, una moneda, una estrella. Me pone una capa y una corona. Y me explica para qué son todos estos artefactos, para ayudar a despertar conciencia o a conectar personas a ese mundo espiritual. Voy a ir ya para finalizar con esta pregunta que es clave. El ritual o la ascensión o la meditación se puede hacer, cada persona la puede hacer, ¿o correcto? En cámara. Sí. Para aquellos que están en casa, viéndonos a través de la pantalla en YouTube o en cualquier otra red social, que diga, quiero hacer, estoy poniendo un ejemplo de alguien que esté en México, en Perú, en Ecuador, no sé, que esté viéndonos y quiera hacer el ritual para poder hacer esa conexión. ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el ritual? ¿Cuál es la manera? Sí, podemos hacerlo aquí, Alex, para que esa persona que nos está viendo en la pantalla al otro lado tenga la oportunidad de hacer esa conexión ella misma, viéndote de paso a paso cómo hacer la conexión. Hagámoslo. Lo he hecho varias veces. Yo quizás en el canal hago videollamadas y conexiones a cualquier parte del mundo. Perfecto. ¿Sí? Si lo queremos hacer aquí, puede ser a través de una videollamada o en persona. Sí. Una persona la conectamos, le ponemos un micrófono donde ella empieza a explicar lo que va viendo. Sí. Yo nunca les digo, imagínense un caminito, un charquito, un angelito, no. Las personas van diciendo al hacer el ejercicio que no es un ritual, es más bien una práctica. La meditación trascendental es dejar el cuerpo tranquilo, olvidar el ruido de este mundo y escuchar el silencio. Entonces la conciencia empieza a ver el mundo espiritual. Cuando la gente me dice, estoy viendo un color así, estoy viendo esto, yo les digo cómo ingresar, cómo entrar y ser guiados en estos caminos o en estos senderos que ve la conciencia. Y la persona nos va narrando qué sucede, qué experiencia tiene. Nunca voy con el propósito de que vean lo que yo quiera, ni la persona también ve lo que ella quiere. Es lo que te muestren en la conexión, en ese plano de esa meditación trascendental. ¿Cómo sería el ritual entonces? Bueno, Julio, no tanto un ritual, más bien un ejercicio que es la meditación para ir allá. Podríamos invitar a una persona, ya sea a través de una videollamada o personalmente, una camilla, un sofá,
donde se acueste relajadamente, hacemos unos ejercicios de respiración y obviamente pedimos a la divinidad o a sus guías que se muestren. Y la persona empieza a ver esos senderos. Al ellos revelamen qué ven, yo ya sé dónde están y por ahí los vamos guiando. Es como guiar un sueño siendo conscientes de que estamos viendo algo como cuando soñamos y podemos modular ese sueño. Ese es el ejercicio. Esos son los pasos. Esos serían los pasos. Primero una respiración. Cuando la persona empieza a ver, yo ya les digo qué hacer con esto o con qué nos encontramos. Con su propia oscuridad, con traumas del pasado o como conectamos a la divinidad, a la luz, le mandan mensajeros, guías o episodios o planos espirituales donde el alma se puede sanar y purificar. Bien. Alex, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón del Miedo 666. A ti, Julio, y recomendado el canal, muy atentos de estos temas que la humanidad está despertando porque está buscando dentro de sí qué somos. Tiene toda la razón. Alex Montoya es nuestro invitado, un guía de almas, exorcista además, que quiso contarnos un poco sobre lo que es esa conexión con el ser que en realidad nos puede dar muchas respuestas. A usted que nos ve en nuestro canal, gracias por estar ahí. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones, recomendarnos, porque estamos haciendo estos podcasts, por supuesto, hablando con personas y sus experiencias. Pero no solo eso, sino que además, si tiene historias por contarnos, nos puede dejar su mensaje en el DM y con mucho gusto estaremos aquí relatando cada una de ellas. Que pasen una feliz noche. Esto es El Rincón del Miedo 666. Yo soy Julio Polo.